justicia es el instrumento que garantiza que nadie es más que nadie en ningún lugar del planeta. 7 años después, Estrasburgo dice que no tuviste un juicio justo en el caso Bateragune. ¿Te sientes ganador? Me siento ganador en términos morales y políticos, sí. Y tuve ocasión de decir en el Parlamento Europeo que era una especie de justicia poética, ¿no?, lo que nos había ocurrido. Pero ciertamente es una sentencia que llega muy tarde, porque al final nadie nos va a devolver los 6 años y medio de estancia en prisión, ¿no? Y quise recordar también que yo había perdido a mi madre en prisión durante esa estancia, y por lo tanto, bueno, lo que más nos satisface es en términos morales y políticos, en la medida en que nosotros dijimos la verdad y se ha corroborado, y ellos mintieron, porque solo tenían un objetivo, que era quitarnos de la circulación política para que no se cambiara el escenario en el país y para que no hubiera un tránsito de una determinada estrategia a una estrategia pacífica y democrática. Ese era el objetivo y no lo han conseguido. Pero Estrasburgo no entra a valorar el contenido de la sentencia. No. Simplemente dice que el juicio no fue justo porque hubo una jueza, una magistrada que fue imparcial. Eso es. Sí que es cierto que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo mide solo si hay contravenciones a la Convención de Derechos Humanos Europeos. Entonces no entra nunca al fondo de las cuestiones. Y lo que ha entrado es al fondo de dirimir si existe o no imparcialidad en el tribunal, y ha dirimido que no. Y para nosotros es evidente que en un Estado donde los tribunales no son imparciales, sencillamente no hay un régimen democrático. Y yo además apunto una segunda mención, y ella es la segunda vez que admite esto, el Tribunal de Estrasburgo me da la razón. No creo que haya muchos ciudadanos europeos a los que se ha pasado esto. Y esto creo que en términos políticos quiere decir algo. El primero fue cuando dijiste que el rey era el jefe de los torturadores. Sí, dije, además es que jerárquicamente es así, ¿no? El rey es el máximo jefe de las Fuerzas Armadas españolas. Y Estrasburgo dijo que te amparaba el derecho a la libertad de expresión. Efectivamente. Sí, sí. Pero en este caso, vuelvo al sentido de la sentencia, a ti te acusaban de intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna, entonces estaba legalizada, siguiendo instrucciones de ETA. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Estabas reconstruyendo Batasuna o no? Yo esto no lo dije en el juicio y creo que es la primera vez que lo voy a decir, pero no hacía falta que se reconstruyera Batasuna porque jamás consiguieron destruir a Batasuna ni a la izquierda abertzale, y por lo tanto no hacía falta reconstruir nada porque nunca dejó de existir, porque al final Batasuna y la izquierda abertzale no son más que la expresión de un gran movimiento y amplio movimiento popular del país, que es de izquierda, que es independentista, etcétera, ¿no? Y efectivamente ellos lo que pretendían con esta operación era sacarnos de circulación para que no se pudiera dar ese tránsito en esa estrategia, ¿no? Y además el tiempo nos dio la razón. Y nosotros, cuando ya fuimos al Supremo y al Constitucional, ya se había dado los pasos por parte de ETA. Y entonces hubo un relato que fue el nuestro que dijimos, mire, esto no es así, es exactamente el contrario. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos tratando es de sacar de la ecuación política vasca la lucha armada de ETA. Y el tiempo nos dio la razón en términos políticos, porque eso es lo que sucedió. Y ahora lo que ha venido a corroborar Estrasburgo es que también, en términos jurídicos, teníamos razón cuando dijimos, aquí se ha construido una acusación ad hoc, y se ha construido un tribunal ad hoc para meternos a la cárcel y tenernos en la cárcel 6 años y medio. La VT, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, quiere que el gobierno de Pedro Sánchez presente recurso. ¿Lo entiendes? Bueno, forma parte de una dinámica que algunos consideran que es una dinámica de defensa de los derechos humanos y que para nosotros no deja de ser una dinámica que está instalada más en la venganza que en otra cosa, ¿no? Pero bueno, yo nunca he criticado a las víctimas y tampoco lo voy a hacer en este caso. El gobierno español tiene que tomar una decisión. Ahora, las víctimas han sido sinceras en una cosa, cuando han dicho, quizás con esto se pueda retrasar que Arnaldo Otegi pueda ser candidato. ¿Crees que es el objetivo que tienen? Pues lo han dicho ellos. ¿Tú vas a presentar recurso? Sí, nosotros ya tenemos presentado de antes un recurso en el Tribunal Constitucional, porque en esto también ha habido un caso curioso. De los 5 que fuimos condenados, el único que está inhabilitado soy yo, porque al único que le mantuvieron la inhabilitación en la liquidación de condena es a mí, curiosamente, cuando no lo podían hacer. Ahí también hicieron otra trampa. Yo me imagino que esta sentencia ahora tendrá algún tipo de consecuencia en eso. Pero en cualquier caso también tenemos otra vía, que es la vía del recurso de revisión de la sentencia en el Supremo. Bueno, esto lo están estudiando los abogados y probablemente lo vayamos a hacer. Lo que pasa es que para eso primero tiene que ser firme la sentencia de Estrasburgo y si la recurren, pues van a ganar unos meses para que no lo podamos hacer. ¿Podrían levantar la inhabilitación, entonces? Sin duda. Deberían. Es evidente que si a uno le inhabilitan en una sentencia que un tribunal acaba de decir
que ha sido parcial y por lo tanto no tienes un juicio justo, la sentencia no es justa. ¿Entonces te presentarías al Endacari? Bueno, ese es un debate que siempre he tratado de eludir, ¿no? No porque me moleste, sino porque, en definitiva, nosotros siempre hemos dicho que nosotros representamos un proyecto colectivo. A mí no tengo una especial ambición por presentarme a ser el Endacari, ¿no? Pero también he dicho siempre lo mismo con respecto a esto. Nosotros no nos consideramos clase política, nos consideramos militantes políticos, y nosotros estaremos ahí donde la gente quiera que estemos. Y si la gente quiere, pues estaré donde la gente quiera que esté. ¿Y tú qué sientes que quiere la gente? Pues yo creo que hay gente que me anima mucho a que lo haga, porque yo creo que la gente entendería probablemente que esto sería una especie de justicia poética también, ¿no? Pero yo creo que esto hay que resolverlo en términos más racionales y menos emocionales y más políticos. Y yo creo que el conjunto del independentismo tiene que hacer una reflexión, porque el problema no es quién se presenta o no de candidato, el problema es con qué proyecto nos presentamos, en qué contexto nos presentamos. Y a partir de que tengamos esto claro, yo creo que lo tenemos muy claro, hay que elegir a la persona que mejor representa esos valores, ¿no? Y esto lo va a hacer la gente. ¿Y cuál es el proyecto? Para nosotros hay un proyecto claro que a veces yo resumo en decir, nosotros necesitamos vivir en un estado decente. Entonces, ¿qué quiere decir un estado decente? Un estado decente es un estado en el que nosotros consideramos que no puede haber gente que esté mirando el recibo de la luz asustada y no poniendo la calefacción porque no tiene dinero. No podemos vivir en un estado que no sea decente y que sean otros los que decidan por nosotros. No podemos vivir en un estado en el que incluso la política de becas te la marcan desde Madrid, entre que la política industrial te la marcan de allí, la política económica, la política de recortes, las pensiones, la seguridad social. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos construir una república de iguales. Y para eso necesitamos construir un proyecto que seduzca a la gente, que le parezca a la gente que resuelve sus problemas. Me parece que la izquierda necesita conectar con los problemas reales de la gente, porque me da la impresión de que a veces la izquierda está muy despistada en este contexto histórico. Y nosotros lo que vamos a proponer es un camino y una hoja de ruta que conduzca fundamentalmente a una cosa, es a que vascos y vascas retomemos la decisión de nuestras vidas total y completamente. Por resumirlo, lo que decimos en nuestro proyecto es: lo que no decidimos nosotros lo deciden por nosotros y no lo deciden a favor de nuestros intereses. Y dos, lo que ellos se llevan es lo que a nosotros nos quitan. Esta última frase que has dicho, de lo que ellos se llevan es lo que nos quitan. ¿Y quiénes son ellos? Ellos son esos que llaman mercados, que dejan de ser las oligarquías financieras y las oligarquías económicas que existen en el mundo. Entonces, lo que nos quitan a nosotros se lo llevan ellos. Y cuando uno ve ahora el reparto de la tarta de la riqueza en el mundo, y en Europa, y en el Estado, y en nuestro país también, ve que las rentas salariales van cogiendo cada vez menos tarta y las rentas del capital cada vez más. ¿Y eso qué quiere decir? Que lo que nos quitan a nosotros se lo llevan ellos. Pero no me estás hablando ni de España, ni de Euskadi, ni de independencia. Bueno, porque sí. Sí, sin duda. Es decir, nosotros tenemos aquí un debate que también me da que existe en Cataluña, ¿no? Cuando algunos dicen, no, pero es que hay como dos espacios, ¿no? Están los problemas sociales y luego los problemas nacionales de soberanía. Y lo que nosotros decimos es, ¿pero qué es la soberanía? La soberanía es una cosa muy sencilla, es quién decide y cómo decide. La soberanía al final no es un término identitario, es decir, ¿quién va a decidir las políticas sociales en Euskadi o las políticas sociales en Cataluña? ¿Madrid, Bruselas o los catalanes y catalanas, vascos y vascas? Entonces nosotros a los compañeros y compañeras de Podemos lo que les decimos es, sin soberanía no hay políticas sociales alternativas. Nosotros aquí dependemos, por ejemplo, en materia de pensiones, del Estado español, porque es el que tiene la competencia. Y la pregunta que les hacemos a los vascos y vascas es la siguiente: independientemente de que usted sea ateo o usted sea creyente, independiente de que sea católico o musulmán, homosexual, heterosexual o trans, vote español o vote vasco, vote derecha o vote izquierda, independientemente de esto, usted, respóndame sinceramente a una pregunta: ¿usted cree que tendría mejores pensiones y más garantizadas si las garantizamos desde el gobierno vasco o desde el gobierno español? Y yo estoy absolutamente seguro que el 90% de la gente diría, yo prefiero que me las pague el gobierno vasco. Eso es soberanía, de eso estamos hablando. Y por eso lo que decimos a Podemos es decidirlo todo, claro, pero para decidirlo todo necesitamos ser soberanos. ¿Esto es posible en el Estado español? Y la respuesta es no. No porque no haya buena gente en el Estado español, ni porque haya sectores progresistas en el Estado español, es que el Estado español no hay relación de fuerzas para poder hacer esto. Y ahora voy a poner encima de la mesa lo que para mí es una gran paradoja.
incluso para que los españoles y el pueblo español tenga una democracia tan siquiera limitada de calidad de la mano de la izquierda española, ¿a quién necesita de aliados en el Congreso de los Diputados? A los independentistas vascos y catalanes. Si no, no le dan las cuentas. Y yo digo, fíjate que es una paradoja esto, que nosotros que nos queremos marchar, decimos, no, fíjate si somos importantes, que incluso para que tú puedas hacer frente a esa involución antidemocrática en el Estado español, nos necesitas a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque no tienes relación de fuerzas. La relación de fuerzas te la hacemos nosotros. Entonces, hombre, tendréis que entender un día que si nosotros somos necesarios incluso para eso, hombre, algunas condiciones pondremos. Y nosotros ponemos condiciones muy simples. ¿Queréis respetar lo que decidimos? ¿Tan difícil es entender esto? ¿Queréis respetar que los catalanes decidan, que los vascos decidamos, que los gallegos decidan, que los canarios decidan? Bueno, esta es la pregunta que hacemos. Y por lo tanto, ahí estamos todavía. La respuesta es que no están dispuestos a respetarlos. ¿El fallo de Estrasburgo crees que puede tener algún tipo de incidencia en el caso del 1 de octubre, que está en el Supremo? Me gustaría creer que sí. Me gustaría creer que sí, y creo que alguna incidencia puede tener en la medida en que imagino que los magistrados tienen ya en cuenta, otra cosa es lo que les importa o no, que va a existir una instancia superior que en un momento determinado va a leer lo que ellos dictaminen. Y por lo tanto, bueno, quiero pensar que al menos eso les pueda condicionar de determinada manera, ¿no? Pero tengo un temor, que es, yo tengo la impresión de que la casta judicial española, esa que pasó de ser franquista a demócrata en una noche, que pasó de aplicar las sentencias del Tribunal de Orden Público a las de la Audiencia Nacional en un día, creo que se ha autoerigido en la garante de la unidad de España. Y creo que se han dado una misión, que es lo que no hacen los políticos, lo que no son capaces de hacer los otros, lo vamos a hacer nosotros. Y entonces creo que van a tratar de hacer una sentencia ejemplarizante. Este es el temor. Pero yo les he dicho en muchas ocasiones, y creo que hoy conviene recordárselo, no separan a los pueblos mediante sentencias. Es decir, no van a desaparecer los 2 millones de catalanes que quieren una república. Pongas 10 años, pongas 5, pongas 13. Y por lo tanto, eso se resuelve en una mesa y de manera acordada. Y se resuelve de manera muy sencilla. ¿Quieren ustedes respetar a la gente y lo que la gente decide? Es tan difícil de entender esto en esta supuesta Europa democrática de los valores democráticos. Es tan difícil de entender esto. Pues este es el reto que tienen ellos. El de que tú tienes 2 maneras de defender la unidad de España, que es una cosa que le repetimos constantemente. Tienes 2. Una es mediante la seducción. Han renunciado a la seducción. Dicen, yo ya esto ya lo tengo perdido. Vascos, catalanes y otros pueblos no me quieren. Bien, entonces, ¿qué les queda? La fuerza. Esta semana has ido a ver a Carles Puigdemont a Waterloo, has visitado a Oriol Junqueras en prisión. ¿De qué has hablado con ellos? ¿Cómo los ves? Nosotros estamos insistiendo fundamentalmente en 2 cosas en todas estas reuniones, ¿no? Primero, yo creo que hay una coincidencia en torno a cómo vemos las cosas, ¿no? Cómo vemos la posibilidad real de una involución antidemocrática importante en el Estado, cómo nos preocupa el ascenso de la extrema derecha en Europa, cómo nos da la impresión de que vamos a cada vez estados más autoritarios, etcétera, ¿no? Y cómo hacer frente a todo esto, ¿no? Y nosotros hemos insistido en 2 cosas. Una, unidad. Para nosotros la unidad es fundamental. Y lo segundo que les hemos trasladado es algo que se está convirtiendo casi en obsesivo para nosotros, que es vascos y catalanes, pero también gallegos, y si se puede, republicanos españoles, tenemos que jugar esta partida juntos. Pero nosotros, nuestra apuesta es, todos los soberanistas independentistas vascos, catalanes y gallegos, tenemos que jugar esta partida juntos, porque es el mismo Estado el que tenemos enfrente. Y en ese sentido, en su día hicimos una apuesta por que las elecciones europeas e incluso las elecciones españolas se convirtieran en un instrumento que permitiera la suma de los independentistas en estas elecciones, ¿no? Porque para nosotros ya no tiene sentido ese marco autonómico en el que cada partido jugaba su partida en el Congreso. No. Nosotros creemos que hay que ir como soberanistas y como independentistas al Congreso de los Diputados. ¿Y compran la idea los otros? Yo he escuchado a Puigdemont, bueno, he leído a Puigdemont en una entrevista aquí en Berría decir que a él le gustaría una especie de federación de partidos que concurriera al estilo de la federación que compone Podemos a las españolas. Esquerra todavía no se ha pronunciado, el BNG tampoco,
pero yo creo que es una idea muy, muy, muy potente. ¿Cómo vamos a jugar esa partida delante del Estado? Y lo que nosotros les hacemos es una propuesta, es todos juntos con un programa de mínimos, que es soluciones democráticas y referéndum pactado. PNV no compra esto, porque considera que ellos ya lo hacen bien haciendo como lo hacen, ¿no? Pero en el fondo de esa reflexión hay, ¿cómo queremos jugar esta partida? ¿Como partidos políticos, cada uno con nuestros intereses, o como país? Y nosotros decimos como país, con un programa de mínimos que abarque a todo el mundo, desde el PNV hasta las CUP, para poner encima de la mesa un programa de mínimos. Esta es nuestra propuesta, que puede salir o no puede salir. Nosotros vamos a ser insistentes. ¿El Parlamento Vasco está trabajando ahora en la reforma del nuevo estatuto? Sí. ¿Para qué? Hemos alcanzado un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco y en términos sociales también con Podemos. ¿Qué es lo que planteamos en ese estatus? Bueno, planteamos, uno, que somos una nación, dos, que tenemos derecho a decidir, tres, que necesitamos un panel de poder político soberano suficiente para hacer frente a las políticas sociales y económicas del país, y ahí incluimos la seguridad social y el sistema público de pensiones, y el marco vasco de relaciones laborales, y cuatro, planteamos al Estado un modelo confederal de relación. Es decir, no planteamos la ruptura independentista, lo que decimos es vamos a plantear un modelo de relación confederal con el Estado español, ¿no? ¿Y esto no puede acabar como el plan Ibarretxe? ¿Qué ocurre si vamos a Madrid y nos dicen que no? Entonces, que entendemos perfectamente la pregunta, pero le vemos una dificultad, que es decir, algunos quisieran que dijéramos, entonces esto ya demuestra que la vía de Madrid está acabada y por lo tanto nos vamos a la vía unilateral. Y lo que respondemos es, si pasa eso, volvemos aquí y hablamos con la gente, y hablamos con nuestro país, y hablamos con nuestros empresarios, con los sindicatos y con todo el mundo, y decidimos qué hacemos. Y ahí puede haber más de una posibilidad, ¿no? Pero no es automático, dicen que no, y entonces ahora ya veremos. Lo que decimos es, vamos a ir por partes. No hay prisa. No hay prisa, vamos a ir por partes, vamos a ir y vamos a llevar el acuerdo. Esto es lo que ha fallado en Cataluña, las prisas. No creo, yo creo que Cataluña ha llevado al Estado a una posición de crisis absoluta, ¿no? Y nosotros, lo digo sinceramente, nosotros el 1 de octubre dijimos, los catalanes han ganado. Han ganado. Y con la vaga general del 3 dijimos, han ganado definitivamente. ¿Han ganado qué? Han ganado la República, desde mi punto de vista. Esto es lo que nosotros pensábamos. Es decir, si eso se gestiona bien, con una Europa atónita frente a las imágenes de policías golpeando a la gente votando, con un casi 50% de participación, un 47,5 creo que fue, y con una huelga general que para el país, si tú proclamas la República en ese momento y la haces efectiva, tú tienes muchas posibilidades de ganar, o no, pero eso podía haber ocurrido, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que hay varias cosas que tú tienes que tener en cuenta. Una es si te reconoce alguien o no en la comunidad internacional, muy importante, y dos, quién controla el territorio. Y ellos tienen capacidad de controlar el territorio y de neutralizar a la comunidad internacional. Pero yo estoy absolutamente convencido de que la comunidad internacional no es homogénea en esto. Yo creo que hay que tener en cuenta también una cosa, y es el Estado es poderoso y el Estado tiene armas poderosas y por lo tanto no se puede decir que esto es un camino fácil. Esto no es un camino fácil. Nosotros entendemos que para el Estado es una catástrofe absoluta. Es que el Estado pierde Cataluña, no es viable económicamente, sencillamente. Entonces el Estado no puede permitir perderse 200.000 millones del PIB de la noche a la mañana porque sencillamente el Estado entra en bancarrota. Y además sabe que si eso lo deja hacer tranquilamente, los vascos vamos detrás. Y entonces, claro, este es el problema del Estado. Entonces, hay que hacerlo de tal manera que se sepa que lo que es capaz el Estado, y yo creo que hay que trabajar fundamentalmente esas dos cosas. El control, sumar cada vez más gente, a mí esto me parece importante, y luego tener en cuenta que necesitas una comunidad internacional que en un momento determinado tan siquiera medie para dar una solución en términos políticos. ¿Qué te pareció el papel de Urkullu como mediador aquellos días previos a la declaración de la República y a la aplicación del 155? No valoramos positivamente esa mediación. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista fue una mediación de parte. Es una mediación, primero, que no se hace... Primero, Urkullu no puede hacer esa mediación en nombre de los vascos porque no nos representa a todos. No solo eso, es que no estamos informados de lo que está haciendo.
Y Urkullu es el lehendakari de todos los vascos, incluidos nosotros. Claro, os representa a todos, entonces. Nos representa a todos en su figura institucional, pero si nos representa a todos, yo quiero saber, como segunda fuerza del Parlamento y fuerza de la oposición, a qué se está dedicando. Os tendría que haber informado. Sin lugar a dudas. Entonces, nosotros no nos sentimos informados. Me consta que no sé si estuvieron informados todos en Cataluña. Yo no puedo mediar entre el gobierno español y los independentistas catalanes, yo soy independentista. Entonces, yo no puedo mantener la equidistancia. Yo estoy con los independentistas catalanes. Entonces, me parece que hasta cierto punto, un lehendakari que se dice abertzale, nacionalista, y a veces dice que es independentista, bueno, nunca dice que es independentista, que es soberanista, cuando intermedia, ¿qué es lo que propone? Y lo que le propone al presidente es que para que no se aplique el 155, convoque elecciones autonómicas. Entonces, esta es la propuesta que hace. Bien, pero para eso no hace falta Urkullu. Eso ya lo decían los españoles de inicio. No, pero estaba en juego salvar las instituciones catalanas. ¿No es importante cualquier esfuerzo que se haga en ese momento, en esa línea? Sin duda, otra cosa. Pero yo no creo que... no quiero ser malvado en esta declaración. No creo que le preocuparan las instituciones catalanas. ¿Qué le preocupaba entonces? Lo que le preocupaba es que se aplicara el 155. ¿Por qué? Porque si se aplica el 155 en Cataluña, se puede aplicar aquí. ¿Se lo hacía por interés? Sin duda. Porque el 155 cambia las reglas de juego. Absolutamente. Con el 155 el Estado saca una carta de la baraja y es una carta que ahora la saca y la quita. Pero es un arma poderosísima porque yo lo que digo ahora el PNV o el gobierno vasco, ¿qué capacidad de presión tienen con respecto al gobierno de Madrid? ¿Cuál es la capacidad de presión? Si ahora tú pretendes, porque tu país te lo demanda, construir una sociedad o un proyecto de autogobierno más sólido, ¿qué te va a responder Madrid? 155. Todo esto que se ha construido durante 40 años, hombre, se puede poner un poco en duda. Tan en poco en duda, que decir, ¿tú sabes lo que dura tu autogobierno? Una decisión de un Consejo de Ministros y el Senado. 1 minuto. Este es el autogobierno que tenemos. Ahora bien, yo sí entiendo la preocupación de decir, vamos a medir bien lo que hacemos y vamos a medirlo en el tiempo y en el contexto adecuado. Y yo sí soy partidario de que todo el mundo, cuando hace estas apuestas que tienen muchos riesgos, las medite bien. Yo con eso estoy de acuerdo. ¿Tú no crees que si se hubieran convocado elecciones en aquel momento, las hubiera convocado Puigdemont como presidente todavía, la cosa habría ido muy diferente? ¿Crees que habría presos, por ejemplo? Los Jordis ya lo estaban, pero los demás... Creo que sí. Igualmente. Yo creo que sí. Porque ocurrió una cosa curiosa ese día que nosotros seguimos atentamente, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando Puigdemont, el presidente, anuncia que va a dar una rueda de prensa? Y anuncia que va a dar una rueda de prensa para convocar elecciones autonómicas, que es la petición que hace Urkullu como enviado del señor Rajoy. Y yo recuerdo cómo los sectores más recalcitrantes del PP salieron inmediatamente enfurecidos diciendo que a ver si alguien pensaba que con eso se iba a parar el 155. No, la decisión del Estado era otra. El Estado necesitaba, en términos estratégicos, sacar a relucir la carta del 155. Yo creo que no hubiese cambiado. Y dos, el Estado no va a perdonar a Cataluña el desafío que le ha planteado en términos democráticos porque le ha llevado al borde del precipicio y la ha retratado delante de Europa. Que las cosas habrían cambiado en intensidad, quizás, pero que habría presos, habría juicios y habría condenas, yo no tengo ninguna duda. ¿Desde la cárcel se puede hacer política? Se puede hacer política. Y de hecho se hace política, ¿no? Y en todas las historias de movimientos de liberación nacional, pues los presos han jugado un papel. Otra cosa es si se puede hacer dirección política, que esta es otra cuestión. Entonces, bueno, esto es, cada país en esto tiene una receta. Y yo lo he dicho en alguna ocasión, en nuestro país, en nuestra cultura, normalmente cuando entramos a la cárcel, ya no ejercemos de labores de dirección política, salvo que se nos pida nuestra opinión o salvo que se nos pida una aportación, ¿no? Pero esto no quiere decir que lo nuestro sea mejor que el otro, ¿eh? Lo que quiere decir es que desde nuestro punto de vista nosotros no aceptamos que el Estado tenga nunca la dirección en la cárcel. Y esta es nuestra cultura política, pero evidentemente se pueden hacer muchas cosas desde la cárcel. Es decir, política se hace desde la cárcel. Pero nuestra cultura... nosotros cuando atravesábamos el muro de prisión, nosotros ya nos ponemos a disposición de la dirección que esté en el exterior. En el último boletín interno, ETA asume 758 asesinatos, 2.066 acciones, que son 2 más de las reivindicadas hasta ahora. Sí.
y califica la masacre de Hipercor como el mayor error y desgracia. Pero el mayor error y desgracia no serían el conjunto de muertes, las más de 800 muertes que ha causado este Se podría leer así, ¿no? Pero yo creo que, por lo que yo entiendo de este boletín, ¿no? Yo creo que hay una especial, no sé si decir especial, deuda moral con lo que ocurrió en Hipercor, ¿no? Me da la impresión de que esta fue una acción que pesó mucho en el País Vasco, que pesó mucho en la propia organización y que pesó mucho en los sectores independentistas del país, ¿no? ¿Por qué? Porque aquello fue una tragedia, como muchas otras, ¿eh? Una tragedia que marcó hondamente al país. Y yo creo que esta mención, que lo quiero interpretar así, es como una especie de querer poner en relevancia un hecho, independientemente de todos los que hubo, un hecho en concreto, para decir que fue especialmente doloroso. No quiere decir que el resto no fuera doloroso, pero lo que sí creo que pretende es remarcar que fue especialmente grave y doloroso. ¿Y por qué ahora, tantos años después? Pues en su día ETA ya se hizo una autocrítica por aquella acción, y en su día Herri Batasuna le exigió a ETA que se haría una autocrítica por aquella acción, en la que quiero recordar que el Estado está condenado como responsable civil subsidiario porque no lo desalojó, pero da igual, al final la bomba la puso ETA y pasó lo que pasó. No buscaremos excusas. No buscaremos excusas. Entonces, yo creo que en aquel tiempo se dio eso, y yo creo que ahora, cuando se ha dado el cierre definitivo a la organización, pues yo me imagino que lo que se ha pretendido es ponerle relieve este hecho, ¿no? Porque yo creo que hubo un antes y un después de Hipercor, también en la organización y también en la izquierda independentista. Mucha gente considera que eres un terrorista. Sí. ¿Lo eres? No, yo no me considero un terrorista, jamás me considero un terrorista, porque desde mi punto de vista esto es un adjetivo que se hace para descalificar determinadas posiciones políticas, ¿no? No solo, pero quiero decir que en definitiva hay muchos que han pasado en la historia primero por ser terroristas y han acabado siendo grandes hombres de Estado y jefes de Estado, ¿no? A Mandela también decían que era terrorista, Jerry Adams era terrorista, Pepe Mujica era terrorista, y bueno, uno es terrorista mientras está en la oposición, ¿no? Cuando alcanza el gobierno es un estadista, ¿no? Por lo tanto, yo no me considero un terrorista. Me considero una persona que, junto con muchas otras, ha contribuido a hacer una cosa que me gustaría que podría hacer el Estado en Cataluña y en el País Vasco, que es quitar de la ecuación política la violencia armada. Y yo me siento especialmente satisfecho de eso, y además he pagado un precio que es este encarcelamiento, pero bueno, lo doy por bueno si hemos conseguido esto. A mí lo que me gustaría es que el Estado definitivamente renunciara a utilizar la fuerza y pusiera sus argumentos para que sigamos siendo españoles. ¿Tú crees que el proceso de paz, si es que se le puede llamar así, en Euskadi es ejemplar? Nosotros decimos una cosa, no hay proceso de paz en Euskadi porque no hay socio con el que hacer la paz, ¿no? Entonces es un proceso de paz un poco especial. Nosotros hemos hecho un proceso con una silla vacía enfrente, pero pusimos por encima de todo las necesidades del país y dijimos, necesitamos que la lucha armada se acabe en este país. Y lo necesitamos por cuestiones éticas y políticas, no solo por cuestiones políticas. Y entonces dijimos, no vamos a tener un socio enfrente que nos permita hacer este camino en el Estado. Al contrario, vamos a tener un oponente feroz a que lo hagamos. ¿Cuáles son los socios que nosotros pusimos encima de la mesa? Nuestro país, nuestra gente y la comunidad internacional. En este caserío sí. Hablaste mucho de paz sí. y de resolución de este conflicto vasco con Jesús Eguiguren. Sí, muchas horas, sí. Y muchos días. Lo hicisteis en momentos muy delicados y con muertos en la calle. Sin duda, sí, sí. Y decidimos desde el primer momento una cosa, dijimos, pase lo que pase fuera de esta casa, nos vamos a seguir viendo. Y había muertos, y había detenidos, y había torturados, y había de todo, pero decidimos una cosa. Dijimos, nosotros no podemos dejar a la siguiente generación este conflicto abierto en estos términos. Y por lo tanto, pase lo que pase, fuera de aquí, nosotros nos vamos a seguir viendo. ¿Aquí es donde conociste a Zapatero también, el 8 de septiembre? Bueno, no he confirmado que lo conociera o no, pero ni que estuve en esa reunión, pero siempre he dicho y he mantenido una cosa que normalmente los políticos, la clase política, no suelen hacer. Yo siempre he dicho que nosotros hicimos un esfuerzo importante y sacamos de la ecuación política vasca la lucha armada, pero yo siempre he dicho dos cosas. Una, que esto se le debe también mucho a Jesús Eguiguren y se le debe también a José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces, no estoy de acuerdo con sus políticas, no estoy de acuerdo en términos ideológicos con él, pero a mí me parece que
La política también tiene que recuperar las grandes cosas y los grandes principios, y hay que reconocerse a la gente lo que hace. He dicho incluso en alguna ocasión que para mí José María Aznar, cuando dijo he autorizado contactos con el Movimiento Vasco de Liberación Nacional, fue muy valiente. Y yo le reconozco el gesto. Y a partir de ahí, él y yo no tenemos absolutamente nada en común. Pero a mí me parece que estas cosas ayudan a labrar el camino, ¿no? Y yo considero que hablar con todo el mundo siempre es bueno. ¿Y entonces conociste a Zapatero o no? Bueno, dejémoslo, es que lo conocí, sí. ¿Por qué no quieres decirlo? No, porque me parece que en estas cosas la discreción es importante, ¿no? A mí no me importa, pero me parece que, bueno, muchas veces, aquí también en este caserío aprendimos que la discreción es una cosa que ayuda a hacer las cosas. Yo creo que Zapatero fue un presidente valiente, fue un presidente que ganó las elecciones generales aquí, y eso quiere decir que la gente aquí le agradeció el esfuerzo que hizo por la paz y que merece todos mis respetos, independientemente de que después tenga con él enormes diferencias políticas. Él sigue siendo socialdemócrata, yo sigo siendo marxista. Yo soy independentista y él no. Arnaldo, muchas gracias. A vosotros. A vosotros.